Buenos días, nos encontramos en el municipio de Río Blanco, en la zona sur del departamento del Tolima. En nuestro municipio nació las FARC, es cuna de la FARC desde hace más de 50 años, en su nacimiento. Nosotros no nos sentimos orgullosos de eso, pero desafortunadamente en la historia figuramos es por ello. Somos un pueblo escondido, somos un pueblo en su mayoría olvidado. Nosotros, las FARC nace debido a la llegada de Manuel Marulanda Vélez, quien llegó aquí como un campesino, como un arriero que venía de Caldas. El señor Marulanda se acentúa en la parte de encima, que es la parte de la Lindosa, la Llaneta, en el Davis, específicamente en el Davis. Allí él con los campesinos liberales forman un grupo armados en contra de la opresión del Estado y en contra de los terratenientes que manejaban nuestro municipio y quienes eran los que estaban prácticamente sujetando al pueblo. Esta es parte de nuestra historia, vuelvo y digo, de la que no nos sentimos orgullosos, pero por la que nos tienen en cuenta en el país. Les presento la Alcaldía Municipal de Río Blanco, les presento la Iglesia Católica de Río Blanco, y les presento el parque principal que se llama Parque de la Confraternidad. Hace poco que nos lo reconstruyeron porque era un parque totalmente diferente. Si ustedes miran hacia alrededor, Río Blanco es solo montaña, parecemos un pesebrito, parecemos un pesebre pequeño, pero es un municipio lindo, con una gente pujante y berraca para lo que nos toque porque hemos sobrevivido. Les voy a presentar otras partes del municipio donde la guerra es el asentamiento y donde hay historias macabras que contarles. En este bar pasó algo muy irreverente, muy triste, que fue una niña que se llamaba Carmen Támara. Esta niña se encontraba tomándose algo aquí afuera cuando la buscaron unos tipos armados, entre esos un policía efectivo que estaba en la estación y dos personas paramilitares la sacaron por todo este sector, se la llevaron alada del pelo, arrastrada, la niña pedía auxilio, todo el mundo lo vio pero nadie se metió. Carmen fue la niña de 15 años que les estaba contando que fue traída desde allá, desde la plaza de mercado, fue arrastrada hacia la Cotrarrío, de la Cotrarrío por toda la calle Tercera y luego la bajaron hasta allí, ese es el punto del cementerio y después la dejaron en esa piedra que se encuentra ahí. Carmen, ella pues era una niña, 15 años, alguna persona le dio por decir que la niña tenía vínculos con alguien de la guerrilla. Por eso fue que los paramilitares y el policía del que les estoy hablando decidieron traerla, violarla, mutilarle su seno izquierdo, unirle, hacerle las propias cosas terribles que sucedió. Y por último, pues le pegaron una puñalada en el corazón y un tiro, que ya eso fue lo que le ocasionó la muerte a la niña. Es la época que el Estado no ha indemnizado esa muerte, es la época que la mamá y sus hermanos han tratado de que se le repare. Si bien es cierto que la plata no repara una vida, pero sí amortigua muchas cosas y más en una familia tan humilde y tan trabajadora como es la familia de Carmen. Yo nací en Chaparral, Tolima. Soy de una familia humilde de Chaparral, Tolima. Yo llegué a este municipio, a Río Blanco, Tolima, en el año 94. Llegué como agente de tránsito municipal. Pues en esa época el asentamiento de la guerra estaba latente, estaba la guerra entre los paramilitares y la guerrilla. Entonces yo llegué como agente de tránsito, fue la primera vez que se instalaba aquí un agente de tránsito y fue cuando se empezó a hacer los levantamientos de una forma organizada. Yo venía de Bogotá de hacer un curso de criminalística y ciencias forenses. Cuando yo llego a Río Blanco, todos los días mataban una persona, mujeres, niños. Los fines de semana los muertos eran más de 2 o 3 y había veces en que eran muertes colectivas hacia las partes rurales.
Dentro del municipio de Río Blanco nosotros, la gente de tránsito, pues como le digo, era municipal, dependía era de la alcaldía municipal. Como era la guerra, un sábado se recogían personas que eran de un cañón, homicidios de un cañón, al sábado siguiente se recogían los del otro cañón, pero enfrentamientos como entre ellos no lo hubo. Nos tocó la guerra más dura, nos tocó los desplazamientos forzados, hubo desplazamientos masivos de las veredas de Maracaibo, de La Lejía, donde todo el mundo le tocó venirse y estarse en los colegios. Nosotros los recibimos en los colegios con el inspector de tránsito y de policía, que de policía y tránsito porque hacíamos una sola función. Este inspector, debido a que llegaron todas estas personas del sector de Maracaibo, que entre comillas los denominaban paramilitares, nosotros les prestamos los primeros auxilios, entonces el inspector fue asesinado. Después de que el inspector fue asesinado, entonces a mí me obligaron a irme del pueblo. Me tocó irme, vivir en Bogotá, un desplazamiento forzado por 2 años con mis hijos. Mi hermano fue asesinado también y me tocó llevarme los 4 hijos de él y mis 2 hijos. Bogotá no nos da prestativas, no nos prestaba ninguna ayuda. En esa época había un apatismo a la persona que llegaba desplazada, entonces para uno vivir en Bogotá necesitaba hacer de todo. A mí me tocó hasta recoger basura en Abastos. Bueno, en este sitio, este es el lugar, la parte de atrás del Hospital María Inmaculada. Por aquí hacia la parte de arriba había una calle, esto fue en el año 2006, era una calle destapada. Venía la policía haciendo su ronda normal, su ronda, el problema era que era cotidiana, la hacían todos los días. Entonces la policía venía hacia la parte de encima, venían 10 policías, entonces la guerrilla se acantonó unos acá y otros hacia la parte de estos árboles grandes, que en esa época estaban los árboles y había un rastrojo, un monte, y ellos lanzaron una bomba. Al lanzar la bomba la policía se dispersa. Los policías, unos corrieron por donde venían, León y Zárate y Lamprea cogieron hacia este lado. León coge y se atrinchera acá, frente a esta palma, y Zárate y Lamprea cogen hacia el lado del hospital. Zárate es alcanzado por una bala, entonces él cae, entonces Lamprea se lo echa al hombro y lo mete hacia el lado del hospital, hasta allá lo siguió la guerrilla con el fin de quitarle el fusil. Pero Zárate cogió el fusil de Zárate, pues ya había caído, entonces Lamprea coge el fusil de Zárate y se va disparando y coge hacia el parque. Nosotros no encontrábamos a León, la población preguntaba por León, entonces vinimos a buscarlo y lo encontramos ahí tirado, ultimado, un tiro de fusil en la cabeza que le había destrozado totalmente el cráneo. Las esquirlas, tenemos las esquirlas de las balas y de la bomba, porque fue una bomba, todavía se encuentran los rastros, aunque ya hace 11 años, pero todavía encontramos los rastros en esta casa. Eso fue una operación hecha por el Frente 21 de las FARC. Desafortunadamente ahí muere León, muere Zárate. León era un muchacho de 19 años, policía nacional. Zárate era un pelado de 22 años, policía nacional, que habían llegado a nuestro municipio con la intención de mejorarlo. Después yo puedo retornar a Río Blanco y sigo en la alcaldía municipal. Estando trabajando en la alcaldía municipal, pues ya no había asentamiento de los paramilitares, porque después del 10 de abril del año 2000, que acabaron con Puerto Saldaña, los paramilitares se vinieron para acá, entonces hubo una reprimenda y les tocó irse de acá hacia el sector de San Luis. De Río Blanco como tal ya no tenía paramilitares, pero había guerrilla y ya quedaba otro flagelo, que es lo que la historia no cuenta, que el Estado también ha sido un ente que ha acabado con la vida de las personas. Estando nosotros aquí, que volvemos y retornamos, tiempo después vuelve y me saca la guerrilla de Río Blanco. Entonces vuelvo yo a andar con mis hijos deambulando, estuvimos por un espacio de 6 meses. El comandante guerrillero que me había dicho de ir de acá, pues tuvo un accidente y falleció, entonces yo pude volver. Una vez yo vuelvo a Río Blanco, retorno a mi trabajo en la inspección de policía, por orden de la guerrilla, acabaron con hicieron acabar con el puesto de agente de tránsito, entonces yo quedo como inspectora de policía. Una vez estando como inspectora de policía, pues entonces uno tiene que vivir muchas cosas. Allí atrás tenemos la estación de policía y la guerrilla llegaba y se sentaba a tomar trago ahí mismo. Los policías eran 10 policías que nos custodiaban. ¿Qué podían hacer? Esconderse.
y nosotros ver cómo la guerrilla tomaba trago. Después, ¿qué hizo el Estado? El Estado lo que hizo fue, con esas tal recompensas, utilizar personas del común, hacerlas pasar por guerrilleros y que esos supuestos guerrilleros dijeran que Julano, Sutano y Perencejo eran parte de las fuerzas de la guerrilla y hicieron las tales capturas masivas. Aquí hicieron varias capturas masivas que tuvieron que estar estas personas detenidas entre 9 meses y 1 año. Hemos tenido que vivir todo eso. A mí, en el año 2014, viene la SIJIN de Bogotá, debido a unas cosas que nosotros hicimos por Casa de Justicia, porque el Estado nos trajo aquí el Programa Nacional Casas de Justicia Conciliadores en Equidad, del cual yo hago parte. Nosotros se nos presentan unos guerrilleros y se desmovilizan. Nosotros como Casa de Justicia recogemos los guerrilleros, los presentamos al programa de desmovilización y, oh sorpresa, después me capturan a mí, porque pues los guerrilleros se desmovilizaron, entonces ellos dijeron era que yo hacía parte de la guerrilla. Y me tuvieron 4 meses capturada en Bogotá. Gloria a Dios, pude demostrar que las cosas no son así y aquí estamos. Hemos sufrido, vuelvo y le digo, son 3 entes, la guerrilla, los paramilitares y el Estado. Todos son victimarios. Nosotros hemos sido víctimas de los 3. ¿Qué presentamos ahora? Gracias a Dios, el proceso de paz se firmó. Nosotros que estamos aquí y que hemos vivido la guerra, sabemos que el proceso de paz a nosotros sí nos está sirviendo. Ya no tenemos que pagar vacuna, ya no tenemos que pedirle permiso a nadie para pasar de un lado a otro. Ya podemos, buenos días, ya podemos salir tranquilamente. Ya se puede transitar de noche porque después de las 6 de la tarde no se podía transitar. El proceso de paz a Río Blanco sí le ha servido. ¿Qué tenemos de expectativas? Desafortunadamente, en la zona rural, la guerrilla era un mal necesario y allá no hay presencia del Estado. Entonces se ha aumentado la criminalidad en los robos en las fincas, se ha aumentado el robo de ganado, se ha aumentado la delincuencia, pero también desafortunadamente se han aumentado los casos de abuso sexual y se han aumentado el consumo de drogas, porque anteriormente pues la guerrilla era un mal necesario. El solo hecho de tenerle miedo a la guerrilla, estas cosas no pasaban. Pero necesitamos presencia del Estado. ¿Qué expectativas tenemos? Tenemos paz, tenemos tranquilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Que la ley se cumpla, porque la ley está hecha, pero donde está mal interpretada es vulnerada, como en Río Blanco. Esa es la expectativa de nuestro municipio.